Solicitamos a los asistentes que tomen asiento. En minutos comienza un nuevo almuerzo de trabajo de ADM, hoy con el general retirado Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, le damos la bienvenida a este almuerzo de trabajo. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes. ADAU, ANCAP, BROU, ACU, ALFA, ANDA, ANETRA, Cabildo Abierto, SINUR, Círculo Católico, CODERE, COPSA, CUTSA, EFIS, La Mañana, Megalabs, Nuevo Manantial, OCE, UTE, UMBENU, Pedro Abuchalja y UDE. Presenta este almuerzo Banco República. Auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, SINUR, Chivas, CODERE, Maroñas, Hipódromo Las Piedras y Sofitel Montevideo, Deicas, Fondecab, Isbel, La Bonora y Asociados, Megalabs, Mirin, Netgate, Radisson Montevideo, Santa Rosa para Gridwall, SECOM, Securitas, Universidad de la Empresa y UTE. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Fue un legado de generaciones y hoy es una leyenda. 125 años del champán de América. Acá duerme Fondecap. De familia Pasadore, el origen. Adhieren Banco de Seguros, Copa Airlines, CUTSA, Dedicado, Disco, Frigorífico Pando, Joyería Cantegril, La Constancia, Memory, Nidea, Publinter y SECOM. Apoyan Avícola del Oeste, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas y SEM. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como orador invitado al general retirado Guido Manini Ríos. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, y al disertante en la mesa de cabecera, ministra de Salud Pública, doctora Karina Rando, ministro de Vivienda, coronel retirado Raúl Lozano, doctora Lorena Quintana, candidata a la vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto, vicepresidente de ADM, contador Roberto Bresso, secretario general de ADM, señor Enrique Giner. Acompañan en mesas principales el expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, senadora doctora Irene Moreira, senador doctor Guillermo Domenech, embajador de Argentina, doctor Martín García Moritán, embajadora de Costa Rica, Irinia Elizondo, subsecretario de Defensa Nacional, Marcelo Montaner, presidente de Cabildo Abierto, doctor Ignacio Curbelo, representante nacional, Silvana Pérez, presidente de Antel, contadora licenciada Anabela Suburú, Banco República, Verónica Villalba, vicepresidente de UTE, Pablo Ferrari, presidente de OCE, doctor Raúl Montero, presidente del Correo, Ivo González, presidenta de la Unión de Exportadores, doctora Carmen Porteiro, presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Alejandro Ruibal, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, ingeniero Diego O'Neill, vicepresidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, presidente de COPSA, Juan Scaglione,
presidente de la Liga de la Construcción, ingeniero Manuel Ríos, presidente del Automóvil Club, Jorge Tomasi. Las preguntas por WhatsApp de ADM al 098 78 89 99, 098 788 999. Las mismas serán formuladas por los periodistas Tomás Friedman y Miguel Nogueira. Los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Agradecemos mantener los celulares silenciados. Hacemos un breve corte mientras degustamos el plato de entrada. Volvemos en pocos minutos. Invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja. Todo bien. Bueno, saludos a todos. Muy buen mediodía. En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les doy la bienvenida y agradezco el apoyo de todo este ciclo que venimos llevando adelante desde los precandidatos a los candidatos. Y hoy, 2 de octubre, podemos decir, estamos a 25 días del acto eleccionario y queda recibir al representante del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y cierra el representante del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y ahí termina nuestro ciclo y ahí vamos hacia las elecciones. Las elecciones que no les damos, la verdad, yo estaba pensando, estamos eligiendo a nuestros próximos representantes para 5 años de la vida de nuestro país, que no son 5 años, pueden ser muchos más. Pero en simultáneo estamos también con 2 plebiscitos en el momento de elegir a nuestros candidatos. Realmente nuestra asociación, reunida el otro día hablando de este tema, no nos parece correcto discutir un plebiscito y discutir quiénes van a ser nuestros próximos candidatos a la presidencia y al Parlamento de nuestro país. No nos parece bien, no toda la República entiende lo que estamos discutiendo y lo que estamos votando. Eso es un simple comentario. Permítanme ahora sí ir directamente al protocolo. Señor candidato a la presidencia de la República por el Partido Cabildo Abierto, general retirado Guido Manini Ríos, bienvenido. Señora ministra de Salud Pública, doctora Karina Rando. Señor ministro de Vivienda, coronel retirado Raúl Lozano. Señora candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Cabildo Abierto, doctora Lorena Quintana. Señor vicepresidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay y rector de la Universidad de la Empresa, amigo contador Roberto Bresso. Señor secretario general de la Asociación Dirigente de Marketing del Uruguay y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Autoridades nacionales de todos los que nos acompañan, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores decanos, docentes y estudiantes de la Universidad de la Empresa, señores de los medios de comunicación, señoras, señores, queridos consocios, señoras y señores. En primer término, quiero agradecer y saludar al doctor Julio María Sanguinetti, que hoy nos acompaña. Le agradezco sinceramente, presidente de la República por 2 periodos y gran colaborador de todos nuestros proyectos. Así que un honor para nuestra institución y supongo para quienes están contigo este momento especial. Señores, todo lo que les dije, este es el octogenario de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hicimos nuestra gala
lo cual agradecemos a todos quienes participaron de la misma, y quedó pendiente un homenaje a la escultura, a la democracia, un homenaje a la democracia. Hay una obra frente al Palacio Legislativo que la Asociación Dirigente de Marketing la instaló en ese lugar en homenaje a la democracia, que es lo que vamos a tener que defender en toda nuestra historia de vida. Fundamental en nuestro país, democrático y republicano, y eso es lo que nos enorgullece. Yo ahora quiero invitar a nuestro disertante, el comandante en jefe del Ejército, hoy retirado, representante de Cabildo Abierto, a hacer su disertación. En este momento, el doctor Jorge Abuchalja hace entrega al disertante de una obra de un artista plástico nacional. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al general Guido Manini Ríos. Buenos días a todos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este evento. Agradezco a ADM la invitación para poder estar hoy acá y hablar sobre Cabildo Abierto, hablar sobre un partido nuevo en el escenario político nacional, con 5 años y pico de historia, un partido que en buena medida ha sido protagonista de varios momentos de la historia política más reciente. Y ahora lo hacemos de cara a este tramo final de la campaña electoral que desemboca el 27 de octubre en una elección nacional en donde estamos convencidos que se define mucho más que quién va a detentar el gobierno, el poder ejecutivo en los próximos 5 años. Se define un rumbo del país. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, el Uruguay en muchos aspectos va marchando rumbo a un precipicio. Y no queremos ser aguafiestas, pájaros de mal agüero, sino analistas objetivos de determinadas realidades. Un país donde están naciendo menos uruguayos que los que mueren año a año, que los que nacen en un alto porcentaje nacen en contextos de pobreza y de extrema pobreza, donde los que siguen, la mitad no terminan sus estudios secundarios, en donde los que siguen son tentados por adicciones o por sustancias que se les pone al alcance de la mano y que claramente va generando un problema cada vez mayor. Podemos seguir hablando de distintos temas en los cuales, si no implementamos cambios en el rumbo, el Uruguay va a tener serios problemas en un futuro no muy lejano. Este partido inicia su vida política en el año 2019, en un año electoral. En pocos meses de presencia en el escenario político, en la elección de octubre de ese año logra el 11% de los votos, se integra a la coalición que se forma, que en su momento se llamó multicolor, pero que prefiero llamar la coalición republicana por el significado que tiene ese calificativo. Una coalición que integramos de buen grado y en la cual hemos aportado nuestras
capacidades y en particular en algunos lugares de relieve dentro del gobierno nacional. Es así que ocupamos la titularidad de dos ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, y puestos de relevancia en distintas reparticiones. Y podemos decir que en todos los lugares donde hemos participado lo hemos hecho con seriedad, con responsabilidad, buscando aportar a un mejor gobierno, a que esta administración pudiera cumplir en la mejor medida con los objetivos, que no son otros que mejorarle la calidad de vida a los uruguayos. En el Ministerio de Vivienda se implementaron cambios desde el inicio de esta administración que creemos que fueron significativos. Se implementó el plan Sueños en Obra, se implementaron planes para darle la oportunidad a aquel asalariado que sí puede pagar un alquiler pero no puede ahorrar para hacerse de una vivienda, la posibilidad de pasarse de ese alquiler a la compra durante muchos años y poder terminar siendo propietario. Se implementaron mejoras sustanciales en el denominado Plan Juntos, construyendo viviendas de muchísima mejor calidad, reconocido por todos, de las que anteriormente se hacían. Se implementó un plan para erradicación o para mejora de asentamientos que lamentablemente se heredaron en esta administración, más de 600 y pico de asentamientos donde viven y vivían más de 200.000 compatriotas o en el entorno de los 200.000 compatriotas. Se han implementado cambios en ese aspecto, duplicando el presupuesto y previéndose erradicar en este periodo más del 20% de esa cantidad de asentamientos. Claramente falta mucho, pero al menos se ha hecho mucho más que en otros periodos. Se han dado soluciones habitacionales, más de 80.000, se han construido o se van a terminar de construir en el periodo más de 30.000 viviendas. Bueno, realmente se ha hecho más que en otros periodos a pesar de los contratiempos, a pesar de los serios problemas, de las adversidades que se ha debido enfrentar en este periodo. Podemos hablar del Ministerio de Salud Pública, que a pocos días de instalado el gobierno tomó un protagonismo singular, digamos, a partir de la aparición de la pandemia en el Uruguay. Bueno, dicho por la propia opinión pública, la forma en la cual se llevó adelante las políticas para enfrentar ese problema que al mundo entero tuvo a mal traer, fue con buena nota y así se reflejaba en la opinión pública y yo creo que en el reconocimiento interno y externo de cómo se enfrentó la pandemia. Nos tocó tener al referente principal en ese periodo, al ministro de Salud Pública, y podemos hablar de una serie de lugares desde los cuales Cabildo Abierto aportó sus capacidades y contribuyó a mejorar o a hacer la mejor gestión posible. Pero también desde el Parlamento este partido fue muy prolífico, digamos, en proyectos de ley que entablaron a veces polémicas, que pusieron arriba de la mesa temas que tal vez si este partido no hubiera existido nunca se hubieran discutido. Ya en el año 20, un proyecto de ley que se refería a la plantación de árboles en las mejores tierras del país, que fue, entendemos nosotros, mal interpretado como una oposición a un sector pujante de nuestra economía como es el sector forestal, lo cual está muy lejos de la realidad. Solamente buscaba el proyecto que las mejores tierras del país, las que son aptas para la producción de alimentos, no fueran utilizadas en plantación de árboles. Una ley, algo que fue ley y terminó siendo vetado, pero se entabló la discusión y nosotros creemos que es sano que se discuta
al respecto, porque claramente entendemos nosotros y pensamos que tenemos razón, que el futuro del Uruguay pasa más por la producción de alimentos que por la de celulosa. Tuvimos propuestas importantes que luego cristalizan en ley, aunque esa ley después tuvo otros aportes, como la de los deudores del banco hipotecario, como la ley de políticas de frontera que presentamos en su momento, como la ley de tenencia compartida, una ley que propuso Cabildo y que finalmente fue aprobada, la de reparación a las víctimas de las organizaciones armadas de los años 60-70, una ley recientemente aprobada para proteger o, digamos, destinada al bienestar animal, evitando las cirugías deformantes de mascotas, y un montón de otros aportes legislativos que entendemos que fueron importantes y que cubrieron distintos aspectos de las necesidades de nuestra sociedad. Tenemos pendientes planteos que hemos realizado y que están en proceso en distintas etapas, como lo relativo al endeudamiento de las familias. Presentamos un proyecto de ley que finalmente no fue aprobado. Salimos a recolectar firmas luego de un esfuerzo muy grande en un partido que no tiene recursos que pueden tener otros partidos. Logramos juntar esas firmas que las vamos a presentar el próximo lunes en el Palacio Legislativo. Entendemos que ya igual han habido efectos positivos de haber entablado esta discusión a nivel público. Ha habido alguna política y medidas que se han adoptado recientemente por parte del Banco Central y algunas entidades prestamistas. Han habido bajas de interés notorios, hasta 50 puntos en las tasas de interés que se cobran por préstamos al consumo principalmente. Creemos que esos son efectos positivos de que este tema fuera parte de la discusión pública que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Hemos propuesto un proyecto para que el Senado de la República tenga la última palabra cuando se hacen concesiones por varias décadas para adelante, concesiones que comprometen a una decena de gobiernos por delante. Nosotros decimos que cuando son decisiones de esa magnitud, tiene que haber una venia previa del Senado de la República. En nuestro proyecto, esa venia tiene que ser dada dentro de los 60 días, tiene que ser tratado, y si no se da por aprobada tácitamente, y se requiere solamente mayoría simple, es decir, que no se busca trancar ninguna acción de gobierno, pero que sí se discuta si le vamos a conceder por 50 años, por 60 años a tal empresa tal recurso natural, que se discuta en un ámbito donde estén presentes las representantes del pueblo uruguayo. Y pensamos que el Senado, que en tantos otros aspectos tiene que dar su venia, si no, no se puede seguir adelante, designaciones de embajadores, ascensos en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, etcétera, es el ámbito apropiado para esa aprobación. Y creemos que eso aparte le daría una carta de fortaleza a los negociadores del país, que ante una empresa poderosa muchas veces le pueden argumentar que tal o cual aspecto de lo que se quiere conceder o lo que se pide que se conceda se tiene que matizar, porque el Senado de la República va a tener la última palabra y probablemente pueda no aprobarlo. Pensamos que es una carta que fortalece las negociaciones del Estado. Ese proyecto está en comisión, no ha sido tratado y es parte de lo que vamos a insistir en el futuro. El proyecto de tipificar el delito de prevaricato para magistrados, jueces y fiscales que en forma intencional violen el derecho, que a veces se comprueba que con el tiempo no se utilizaron las pruebas que se debieron haber utilizado, o se ocultaron pruebas, o en forma intencional se hizo que un inocente terminara preso o que un culpable quedara libre. Pensamos que jueces o fiscales tienen que ser responsables penalmente, y ese proyecto de ley también está en comisión y esperemos que en algún momento se pueda tratar.
Hemos presentado un proyecto para estimular los nacimientos en el Uruguay, convencidos de que ese es uno de los grandes problemas de nuestro país y de que si no lo enfrentamos en forma firme de una vez por todas, vamos a tener serios problemas en un tiempo no muy lejano. Ese proyecto, por su naturaleza, tiene que venir como iniciativa del Poder Ejecutivo, fue al Poder Ejecutivo, bueno, aún no ha sido devuelto al Parlamento como proyecto, pero creemos que tarde o temprano se va a tener que considerar nuestro proyecto o un proyecto que signifique ese estímulo a los nacimientos en el Uruguay que tanto se necesita. Hemos planteado la necesidad de establecer un sistema de auditorías de gestión obligatorias al terminar cada periodo de gobierno, que dentro de los 180 días se formen auditorías con funcionarios del propio Estado de otras reparticiones que auditen lo actuado por los jerarcas durante todo el periodo para comprobar que todos los recursos de esa repartición en particular se emplearon para cumplir con la finalidad de la repartición y no que hubo un uso discrecional y fuera de lugar de esos recursos. Esto se entronca con los viejos juicios de residencia de la época hispánica, donde cada uno de los gobernantes al terminar su mandato era sometido a un juicio de residencia. Pensamos que aquí, con otro nombre, de otra forma, es importante que cada jerarca sepa que al terminar su mandato va a ser sometido a una auditoría de gestión y creo que eso de por sí acarrearía mejoras o al menos que se respeten más las normas vigentes y no se caiga en grandes desprolijidades en el uso de los dineros públicos, como lo hemos visto hasta hace no mucho tiempo. Pienso que estos son algunos de los aportes de las propuestas que hemos hecho, algunas de ellas vamos a insistir con ellas, y que marcan las características o el perfil de este partido, que a veces incursiona en temas que muchos desearían no tocar, que cae dentro de lo políticamente incorrecto, como por ejemplo también la propuesta de modificar la ley 19.580 de violencia de género, en el entendido que esa ley, así como está, ha generado mucho más violencia que la que ha evitado. Hemos propuesto hacerle cambios sustanciales a esa ley, no fue considerado, está en comisión. Se ha sumado un proyecto de características similares desde el Poder Ejecutivo, pero uno y otro proyecto todavía no han sido tratados. Nuestra característica es tratar los temas que entendemos son importantes para los ciudadanos, el ciudadano de a pie, que son importantes para cambiarles la calidad de vida a la gente. Muchas veces tocamos intereses, y ustedes lo podrán percibir por la naturaleza de los proyectos de lo que hemos hablado, de las propuestas, tocamos intereses que se han acostumbrado a no ser tocados nunca y eso ha generado más de una vez rispideces, hostilidades y distintos tipos de reacciones que creemos que no se condicen con el verdadero espíritu de las propuestas que estamos planteando. De cara a estas elecciones del próximo 27, nuestro partido elaboró un programa de gobierno que fue aprobado en su Congreso el 28 de julio, un programa de gobierno que establece prioridades que entendemos nosotros son necesarias para cambiar muchas realidades que se están viviendo. Hablamos de la declaración de una emergencia nacional en seguridad pública, en el entendido que la seguridad pública es un debe, es un problema no solucionado aún. Estamos en una situación inaceptable de seguridad pública, por más que podamos compararnos con periodos anteriores y decir que estamos mejor. Por supuesto que sí, pero estamos todavía muy lejos de la realidad que se merecen los uruguayos. Nosotros, en la declaratoria de emergencia, lo que buscamos es la priorización de este tema, que de una vez por todas se tomen o se adopten las medidas necesarias para cambiar significativamente, sustancialmente, lo que está ocurriendo hoy a nivel de la seguridad. Basta con ir
a determinadas zonas de la zona metropolitana o algunas localidades del interior incluso, para ver cómo están viviendo muchos compatriotas con el corazón en la boca por los problemas de inseguridad, y pensamos que hay que hacer cambios sustanciales. Hemos hecho una propuesta, 12 propuestas concretas, 12 medidas a adoptar de inmediato que pensamos son de efecto inmediato y pueden empezar a cambiar significativamente la realidad en materia de seguridad. Y lo que estamos proponiendo ahora lo hemos propuesto desde el primer día. Personalmente yo le llevé un documento con medidas, muchas de ellas similares a estas que estamos proponiendo ahora, al ministro Larrañaga, luego se lo llevé al ministro Heber, lo llevamos al ministro Martinelli. Nuestro equipo de seguridad ha actuado cada vez que fue convocado en el Ministerio del Interior, llevando un documento con las propuestas claras, pero aparte no elucubraciones vagas, no surgidas de académicos o de egresados universitarios que pueden tener una idea, pero que no tienen la vivencia, la experiencia de haber estado décadas en el territorio trabajando en el tema. Creemos que nuestro equipo asesor en materia de seguridad es por lejos el más experimentado y el que sabe bien qué efecto tiene cada medida que se propone. Por eso estamos insistiendo y es nuestro tal vez primer capítulo de ese programa de gobierno que estamos planteando. Segundo capítulo, una emergencia nacional en materia de adicciones a las drogas. Creemos que hay que cambiar las políticas que hoy se llevan adelante, que claramente por este camino cada vez son más los jóvenes que están en la adicción, se nos están llevando puestos generaciones enteras. Tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que educar, tenemos que de una vez por todas a través de la enseñanza de todo nivel y de los medios de comunicación generar conciencia del daño irreversible que ocasiona el consumo de sustancias. Tenemos que entrar de una vez por todas en ese camino. Tenemos que recorrer ese camino de una vez por todas. Acá se hizo con el tabaco y fue exitoso. Aquí hoy fuman menos que lo que fumaban hace 20 años porque se hizo una política exitosa. Si se hizo con el tabaco, se puede hacer perfectamente con las sustancias y también podemos incluir al alcohol dentro de esas adicciones que son tremendamente nocivas desde el punto de vista personal, familiar y social. Nuestro programa pone especial énfasis, se basa en 3 pilares y el primer pilar es familia y desarrollo humano, recalcando y resaltando la importancia de la familia, una familia fuerte como primera institución de defensa del ser humano. Creemos que la familia ha sido una de las grandes castigadas por el proceso de deterioro que se viene llevando desde hace mucho tiempo. Entendemos que es hora de empezar a fortalecer esa familia generando condiciones para que se pueda retornar a lo que fue en algún momento. Nosotros decimos que es fundamental recuperar, restaurar, una palabra que a veces suena feo, restaurar el respeto a la autoridad en todos los niveles. En todos los niveles. Y el primer nivel es la familia. Respetar la autoridad de los padres, respetar la autoridad del maestro en la escuela, respetar la autoridad del profesor en el liceo, del policía, del militar. La autoridad del presidente de la República, que a veces se le falta ese respeto. El respeto a los símbolos nacionales. Creemos que hay que empezar a insistir con eso, respetar las fechas patrias, saber de en qué fecha estamos, que la juventud realmente valore lo que hicieron sus antepasados para dejarnos este país en el cual hoy vivimos. Entendemos que es fundamental volver a eso, porque respetando la autoridad en todos los niveles, naturalmente se van a respetar las normas de convivencia. Y respetando las normas de convivencia estamos favoreciendo a los más frágiles de nuestra sociedad, los más afectados cuando no se respetan las normas de convivencia. Los más afectados son los que no se pueden mudar de barrio, son los que no pueden enrejarse, son los que no pueden ponerse alarma por todos lados, son los que en definitiva dependen de la acción efectiva y eficiente del Estado en materia de seguridad.
pensamos que el respeto a las normas de convivencia es esencial, si no terminamos indefectiblemente en la ley de la selva, donde solo los más poderosos pueden hacer respetar sus derechos. La primer política social es restablecer el respeto a las normas de convivencia en nuestro país. En el segundo pilar de nuestro programa hablamos del trabajo nacional y la producción. Nosotros entendemos que para que una empresa extranjera venga al Uruguay hay que hacerle 1000 concesiones. Hay que darle la zona franca, hay que comprarle la energía al precio que ellos la venden. Si es el caso, hay que hacerle la infraestructura que requiere, hay que garantizarle la paz sindical, hay que darle 1000 concesiones porque si no, no vienen. Cuando el Estado uruguayo accede a dar esas concesiones, está reconociendo que con las condiciones imperantes en el interior no es atractivo para que una empresa prospere. Está reconociendo que nuestras empresas, que nuestro trabajador está en condiciones que no son las más apropiadas y por eso tiene que dar las concesiones para afuera. Y de ahí nuestro desarrollo económico en el programa. Nosotros hablamos de la necesidad de un cambio de modelo en el Uruguay. Con este modelo el Uruguay viene creciendo desde la Guerra de Corea hasta hoy y han pasado gobiernos de todos los colores a un promedio del 2% anual aproximadamente, cuando el mundo ha crecido a un promedio del 4% anual. Es decir, estamos más lejos del mundo, con periodos variantes. Ha habido algunos periodos, como el que fue entre el 2004 y 2014, de viento de cola, donde se creció un poco más, y otros, como el de la pandemia y otros años, donde se retrocedió. Pero el promedio es ese. Es un modelo, como lo ha definido muy bien mi amigo Kenneth Coates, un modelo de supervivencia, no de crecimiento. Estamos sobreviviendo en el tiempo cada vez más lejos del mundo. Entendemos que hay que cambiar, hay que ir a un país que apueste a lo productivo, no a lo especulativo. Un país que en definitiva apoye a su micro, pequeña y mediana empresa nacional, dándole el oxígeno necesario para que no sucumba, para que pueda sobrevivir, para que pueda salir adelante. Un país que en definitiva establezca reglas claras, revise lo que se llama el gasto tributario, es decir, aquellas renuncias fiscales que en algún momento se tienen para estimular algún sector, pero que después se eternizan en el tiempo y que a veces no tiene sentido mantenerlos. Un país que en definitiva apueste al trabajo nacional, a generar trabajo, y el gran generador de trabajo en nuestro país, en el entorno del 70% de los puestos en el sector privado, lo dan las micro, pequeñas y medianas empresas. A esas es a las que tenemos que priorizar. Tenemos que apuntar a fortalecer la clase media, la gran castigada por las distintas políticas que se han venido aplicando desde hace mucho tiempo. La clase media que recibió un misilazo con el IRPF que castiga al que trabaja más y no al que tiene más. La clase media que es afectada cada vez que se apoya o se genera el crecimiento de las grandes empresas en detrimento de las chicas, cuando se negocia con el grande de una rama que puede conceder pautas que los chicos no pueden conceder y terminan desapareciendo, propiciando una mayor concentración en pocas empresas y grandes. La concentración de la tierra que se ha propiciado en los últimos años, particularmente en los gobiernos de aquellos que hablaban de reforma agraria y de desalambrar y que generaron grandes concentraciones de tierra en contra de lo que han dicho. Esas cosas son las que nosotros tenemos que apuntar a revertir. Para ello proponemos algo concreto, claro, establecer un techo de fierro al gasto del Estado. El gasto del Estado no puede superar el último gasto, la última ejecución presupuestal. Cuando se necesitan recursos para una nueva política que establece el nuevo gobierno, se tiene que
reasignar recursos de otro lado del propio Estado. Pero el gasto general del Estado no puede seguir creciendo como lo viene haciendo año a año desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que apuntar a controlar ese gasto desmedido que se viene pagando cada vez todos los años con mayor deuda y comprometiendo, por lo tanto, a las futuras generaciones. Cada año el servicio de la deuda, el pago de intereses de la deuda es mucho más que el año anterior y así vamos por un camino que todos sabemos que tiene un final. Podemos tener la duda de cuándo será ese final, pero todos sabemos cuál es el final del camino si vivimos en base a deuda, más deuda, más deuda. Eso es lo que tenemos que cambiar y para eso ponerle un techo al gasto del Estado es fundamental hasta llevar por la propia depreciación de esa deuda a el entorno del 2% del déficit fiscal. Esa es la forma de que nuestro país pueda controlar la inflación, no solamente mediante el control del tipo de cambio, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, sino mediante la reducción del peso del Estado en la economía, lo cual va a permitir apoyar a esas micro, pequeñas y medianas empresas que nosotros entendemos es esencial para la generación del trabajo en el Uruguay. Hemos hablado entonces de algunos aspectos importantes de nuestro programa de gobierno. Por supuesto que en materia de educación hablamos de la Universidad Pedagógica del Uruguay, hablamos de una ley de educación superior en el entendido de que los docentes son la parte esencial de cualquier reforma profunda que se quiera hacer en la educación. Hay que formar, hay que mejorar la calidad de los docentes, que en definitiva la mala calidad repercute en la calidad de la educación, que todos los analistas coinciden que viene en un proceso de deterioro año tras año. En materia de salud pública, estamos trabajando, el Ministerio de Salud Pública está trabajando con la Universidad de la República, buscando poder disponer de los especialistas necesarios que hoy están faltando en muchas áreas y que generan tiempos de espera tremendos para la población cuando se tiene que acceder a determinadas especialidades. Creemos que por ese camino hay que transitar, hay que disponer de los profesionales, de los especialistas necesarios para mejorar sustancialmente ese aspecto. En materia de enfermería, estamos proponiendo nuestra propuesta, en nuestro programa, el 2 días libre por 4 trabajados, un reclamo de larga data que va a significar un cambio sustancial en las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades de esa parte tan esencial de la salud. Y en distintos otros aspectos tenemos en este programa más de 100 propuestas, todas ellas apuntando a atender problemas específicos en las áreas más importantes que afectan a los uruguayos. Viene, y me quedan pocos minutos, la pregunta que puede hacerse cualquier ciudadano en vísperas de la decisión del voto para el próximo 27 de octubre. ¿Por qué votar a Cabildo Abierto? ¿Por qué a este partido y no a otro? Y la respuesta es bien clara y creo que la he ido dando a lo largo de la exposición. Nosotros planteamos temas que muchos no se atrevieron a plantear. Nosotros estaremos siempre dándole voz a aquellos que no tienen otra posibilidad de ser escuchados. Estaremos siempre proponiendo lo que hay que proponer sin mirar si con eso estamos afectando a tal o cual interés. Ese es nuestro camino y para eso requerimos una bancada lo suficientemente fuerte para que se haga escuchar y que para que puedan plantearse los temas que hay que plantear en definitiva en beneficio de la gente. Cabildo Abierto ha sumado sus esfuerzos, como dije al principio, a la coalición republicana. Tenemos vocación
de Coalición Republicana. Vamos a apoyar a la Coalición Republicana y queremos que en noviembre de este año gane la Coalición Republicana. Y para eso vamos a trabajar con toda lealtad, con toda sinceridad, pero siempre planteando nuestra visión de los distintos problemas que tiene la gente. Lo hemos planteado desde el primer día. No aparecemos en el año electoral con promesas lindas para pedirle el voto a la gente. Lo que estamos diciendo hoy lo venimos diciendo desde el primer día de esta administración. Y hemos sido fundamentales en determinadas instancias que fueron para este gobierno las más importantes. Fuimos fundamentales en la ley de urgente consideración con nuestros aportes que en definitiva significaron que esa ley quedara firme cuando se hizo el referéndum. Nosotros lo hemos dicho y más de un politólogo nos ha dado la razón de que si no hubiéramos hecho el aporte, por ejemplo, de sacar el capítulo sobre áreas protegidas, bueno, era lo que le faltaba a los profesionales de la mentira y de la manija para hacer creerle a la gente que se iba a terminar con la ecología en el Uruguay, y hubiera sido tal vez la diferencia para que terminara triunfando el sí en aquel plebiscito de marzo del año 22. Ese fue un aporte fundamental de Cabildo Abierto. En la discusión por la ley de la seguridad social, Cabildo Abierto hizo sus aportes que entendemos que hoy, en este momento de discusión sobre este plebiscito que se va a votar el 27 de octubre, es una fortaleza, una herramienta que aquellos que defienden la ley que se aprobó en abril del año 23 tienen a la hora de defender. Estamos convencidos que estos aportes han sido fundamentales y por eso entendemos que nosotros hemos fortalecido a la coalición republicana, que es importantísimo que haya visiones diferentes sobre cómo encarar distintos problemas. Si fuéramos una coalición monocorde, si todos pensáramos lo mismo de todos los temas, seríamos más débiles que si tenemos una base amplia, una base en definitiva sustentada en distintas visiones que lo que hacen es darle más opciones al elector para que no tenga como única alternativa el dejar la coalición republicana. Creo que las propuestas de Cabildo en ese sentido han sido importantísimas y mucha gente ve reflejados sus necesidades, sus problemas en las propuestas que Cabildo está haciendo. Nosotros, y se me terminó el tiempo, volvemos a repetir, estamos trabajando para en este 27 de octubre tener la mayor fuerza posible para que nuestra voz se haga sentir en todo momento. Y vamos a apoyar en noviembre al candidato de la coalición republicana porque entendemos que es la mejor solución para los problemas del país. Me quedaron un montón de temas para hablar, pero lo dejo liberado a las preguntas que ustedes puedan hacer. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, senador. Hay muchísimas preguntas, ¿eh? Algunas han tenido una exposición de su parte y alguna respuesta parcial. Es probable que le repitamos para que afirme algún concepto de las cosas que ha dicho. Arranco por acá, porque usted dijo recién el IRPF grava más a quien gana más y no a quien tiene más. Entonces la pregunta es en dos partes. ¿Qué haría con el IRPF? Si disminuiría su peso o si gravaría a los que tienen más. Nosotros entendemos que el IRPF tiene que ser lo que dice su nombre, un impuesto a la renta, no un impuesto al trabajo. Vamos a buscar mediante el sistema de deducciones que se grave la renta, es decir, la diferencia entre lo que entra y lo que se gasta, no
solo sobre lo que entra. Acá es un impuesto al que trabaja más. Tenemos 1000 ejemplos, ustedes conocerán más que yo, de gente que no le sirve hacer horas extras o que no le sirve otro empleo porque se lo termina pagando el Estado, o casi todo. Entonces se desestimula a aquel que con su esfuerzo podía cambiar el nivel social en el que nació, lo podía cambiar trabajando más y más. Bueno, se lo está desestimulando en cierta forma. Por eso decimos que esto es un misil a la propia clase media. General Manini Ríos, la seguridad ha sido un poco la bandera de su partido, Cabildo Abierto. Usted acaba de señalar que hoy la situación es inaceptable para la población que sufre mucho estos temas de inseguridad. Y también ha señalado, y es conocido por todos, que en este gobierno de coalición las propuestas de Cabildo Abierto no fueron escuchadas como usted hubiera querido. La pregunta es, hoy los ciudadanos están decidiendo a quién votar. Los ciudadanos que dicen, vamos a votar a Cabildo Abierto. ¿Qué expectativas tengo de que estas propuestas de seguridad que hoy las reitera el general Manini Ríos puedan ser incluidas en el programa que va a tener la coalición que va a gobernar el 1 de marzo si es que gana la coalición republicana? Sí, nosotros hemos propuesto, y repito, no lo hacemos en el año electoral, no le decimos a la gente, le vamos a poner una patrulla militar en la esquina de su casa para que no lo roben. No venimos con ese tipo de propuestas y sobre todo en año electoral. Lo que decimos ahora lo dijimos en marzo del 2020 y siempre. Acá hay que fortalecer a la comisaría de barrio. Hay que darle la presencia policial cerca del vecino que fue sistemáticamente alejado en los gobiernos frente amplistas. Fue una política de los gobiernos frente amplistas debilitar a la policía cerca del vecino. Esa policía es la que realmente puede aportar la información necesaria, la que sabe dónde vive el malandra del barrio, la que sabe quién puede ser el responsable del delito que acaban de denunciar. Hay que darle recursos humanos, materiales y potestades que le han quitado a esa comisaría de barrio, y aquí agrego a la comisaría de campaña, que también ha sido desmantelada, esa presencia policial cerca del vecino. Hay que hacer operativos de alto impacto en distintas áreas metropolitanas, en las cuales muchas veces es el delincuente el que manda y no es la autoridad la que manda. Eso ocurre. Hemos recorrido asentamientos, todas las semanas recorremos por lo menos un asentamiento. Y acá nos dicen, bueno, aquí a tal hora no se puede salir, hay una balacera todos los días de noche a tal hora, ahí hay una venta de droga que hemos denunciado. Bueno, hay que hacer presencia policial en esas zonas, sobre todo las zonas más candentes. Nosotros proponemos la creación de comisarías de alto impacto en las zonas 2, 3 y 4 del área metropolitana, que son las más complicadas. Hay que blindar la frontera, pero blindarla en serio, teniendo los recursos necesarios para que sea blindada, teniendo aviones y radares para controlar el espacio aéreo, barcos y radares para controlar las costas y el mar territorial, teniendo drones, teniendo todos los recursos, escáner en todos los puntos de ingresos del país. Acá nuestras aduanas no tienen escáner. Bueno, de una vez por todas tenemos que dotar de los recursos necesarios en el entendido de que eso no es un gasto, es una inversión. Blindar las fronteras, asegurar corredores seguros hacia las distintas áreas metropolitanas. En el nivel de las cárceles, separar a los pesos pesados del delito e internarlos en una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, donde estén en las condiciones de estricto aislamiento. Una cárcel que puede ser operada por militares si fuera del caso. En el año 19 así lo proponíamos. Reintegrar centenares y centenares de efectivos policiales que están en comisión en distintas reparticiones del Estado. Hay un general de la policía que está en comisión en la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, reintegrar todas esas comisiones y de una vez por todas fortalecer así la disponibilidad de efectivos. Dentro de la policía, llevar a la tarea ejecutiva un porcentaje mucho mayor del que hay hoy. Bueno, medidas de este tenor tenemos un montón. Hay otras del más largo plazo, hacer trabajar a los presos para que puedan adquirir hábitos y que puedan adquirir habilidades para que cuando salgan tengan más condiciones. Hacer trabajar obligatoriamente. Hoy trabajan una parte de los presos, los menos. Ayer la doctora Quintana estuvo en la cárcel de mujeres, de 800 internadas trabajan 90. ¿Sí, no? 90. Entonces, no, tienen que trabajar todas. ¿Tiene confianza que va a poder convencer al próximo presidente de poner estas medidas en marcha? Yo tengo confianza de que si tenemos la fuerza política necesaria,
vamos a ser escuchados. Vamos a ser escuchados y todos o parte de estas medidas tarde o temprano se van a aplicar, porque hay que cambiar el rumbo en materia de seguridad. No podemos pensar que estamos bien, podemos estar mejor que en los años frente amplistas. Convengamos que no se necesitaba mucho para estar mejor, pero claramente no estamos bien. No estamos bien, el delito sigue aumentando exponencialmente, hay que no correrlo de atrás, sino adelantarse a la jugada. Algunas preguntas que se me generan con respecto a lo que está diciendo. ¿Por qué se demoró tanto la compra de los escáneres? ¿Cómo se le explica a la gente que en la aduana, bueno, llegó un escáner y se cayó el primer día? Y después se demora y ¿Quién frena esto? ¿Alguien frena esto? Esa es la primera pregunta. La segunda, con respecto a las fronteras. ¿Está de acuerdo con esa compra de esos 6 aviones, esos 6 modelos que se compraron? Y la otra, hay una polémica por ese astillero que va a ser eventualmente las lanchas patrulleras o esos patrulleros. Son 3 preguntas, ya sé que con usted estaríamos hasta las 6 de la tarde, pero digo, arranco por ahí. No le entendí bien esta última pregunta. ¿Qué opina de estas compras que se han hecho? Lo de los 6 aviones ya está confirmado, lo otro está en el medio de una polémica, ¿no? Porque el astillero español vino a pedirle plata hasta Habitat, ¿no? Para dar la garantía. Bueno, en primer término, ¿por qué se demoró la compra de los escáneres? Primero, ¿por qué se cayó el escáner en el puerto de Montevideo cuando estaba llegando? ¿Se sabe? Esa pregunta se la puede hacer todo el mundo. No todos los días se cae un contenedor en el puerto de Montevideo. Y justo el que cayó era el que traía el escáner que iba a controlar probablemente el ingreso de mercaderías irregulares al país. ¿Y por qué se demoró? Bueno, los procesos de compra, las trabas que hubo y todo, realmente fueron muy complejas. Por eso nosotros decimos, si declaramos la emergencia nacional, tal vez los tiempos legales para todos estos procedimientos se aceleran notoriamente. La señal es que no hay mucho apuro por comprar. En este país para comprar escáner apuro no hay. Bueno, pues sí, vamos a entender, lo que pasó da lugar para cualquier especulación. Yo no tengo respuesta, usted mismo sabe que no la tengo. Pero le puedo decir que si agarramos el toro por las guampas, decimos, bueno, estamos en una situación de emergencia. No, los tiempos acá no son 2 años ni 1 año, acá tiene que salir esto en tal plazo. Yo creo que sería fundamental priorizar y darle a porque para implementar lo que estamos diciendo nosotros hay que hacer varias adquisiciones, desde radares, drones, escáner, mucho más, no alcanza con los 3 escáneres que vinieron al puerto. La aduana del Chuy no tiene escáner, del lado brasilero hay 3, del lado uruguayo no hay escáner, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué estamos esperando para implementar las cosas en serio? ¿Está bien la compra de los aviones? Las compras que usted me habla, de los aviones y de los barcos, podrán ser caras comparando con otras cosas, con liceos, con esto, con todo lo que se lo ha comparado hoy por hoy. Yo le digo que si lo comparamos con los $200 millones de la regasificadora que no produjo 1 centímetro de gas, creo que es baratísimo, los aviones y los barcos. Entonces, no es un tema de comparar, es un tema de decir, mucho más caro es no incorporarlo, mucho más caro es seguir sin el control del espacio aéreo, que siga pasando lo que viene pasando hace tiempo, que cualquier avioneta hace lo que quiere en nuestro territorio. Mucho más caro es no tener barcos que controlen nuestro mar territorial y que en definitiva la riqueza ictícola que hay ahí se la lleven otro, para empezar, aparte de no controlar el ingreso de cualquier cosa al país. Entendemos que es caro, es un gasto, pero mucho más caro es no hacerlo. Y se debió haber hecho hace como 20 años. Hace como 20 años que se viene hablando de la necesidad de comprar aviones y barcos. Y lamentablemente todavía estamos a punto de lograrlo, pero no lo hemos logrado todavía. De una vez por todas hay que terminar con eso que yo creo que ya entra en la categoría bochorno, que no tengamos los recursos necesarios, que la Fuerza Aérea no tenga aviones y que la Armada no tenga barcos. General Manini Ríos, otra pregunta que viene de los asistentes. Quisieran consultarlo sobre su posición sobre la liberalización de la importación de combustibles y la liberalización de importación de alimentos para que estos bajen los precios. Sobre el combustible se ha debatido mucho. Cuando se planteó en la Ley de Urgente Consideración la libre importación de combustible, yo mismo le pregunté al Ministerio de Industria, que fue a una comisión, ¿qué va a pasar con ANCAP
si viene el combustible y el competidor privado por un año vende a un peso más barato la nafta. ¿Qué va a pasar con ANCAP? Y me lo dijo, recuerdo, me lo contestó el subsecretario, y probablemente quiebre, cierre, ¿no? Bueno, fue una respuesta, más allá de lo que pueda pasar. El tema del precio de los combustibles, acá se está vendiendo como se está vendiendo como un hecho real que si se importa se va a vender el combustible al precio que está hoy en Argentina o en Brasil. Y no es así. El precio que hay que mirar es el precio del combustible salido de la refinería puesto en la tablada. Ese precio no difiere en nada o casi en nada del precio que se puede importar libremente. A eso después se le suma, como quien le agrega a un arbolito de Navidad adornos, bueno, el impuesto tal, el impuesto cual, la tasa, la distribución, esto, lo otro, que se supone que eso también se lo van a cargar al combustible importado, si no estamos cambiando las reglas. Entonces no va a diferir en nada el precio. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que después de un tiempo, en vez de haber un monopolio estatal, va a haber un monopolio privado. ¿Es mejor que haya un monopolio privado y no uno estatal? Para mí, como país, como defensa de la soberanía nacional, etcétera, no es mejor que haya un monopolio privado y no estatal. Y para mí vamos derecho a ese camino si pensamos que se va a bajar el precio por el solo hecho de importarse. Lo que sí estamos convencidos es que ANCAP tiene que abaratar sus costos, que ANCAP tiene que no seguir incursionando en negocios totalmente ruinosos que obligan después a que el precio del combustible sea otro. En eso sí estoy de acuerdo y lo apoyamos. Pero la libre importación de combustible hay que medir las consecuencias. Como país podemos arriesgarnos a que un día ese privado pueda no abastecernos y quedarnos sin combustible. Nosotros vimos hace poquito unas provincias argentinas que se quedaron sin combustible. Ese riesgo lo vamos a asumir para el futuro. Yo pienso que hay que pensar con las luces largas y ver cuál es la verdadera consecuencia de esa política. ¿Y los alimentos? ¿Importación libre de alimentos? Y yo digo, hay que ver cómo se afecta todas las partes de la cadena. Todo aquello que contribuya a mejorarle las condiciones al ciudadano uruguayo, a tener mejores precios, mejor calidad. Nosotros somos abiertos a abrir la economía. A ver, si con esto, si vamos a importar naranja y matamos a los citricultores uruguayos, si vamos a importar papa y matamos a los paperos uruguayos, ahí hay que empezar a evaluar las consecuencias. Yo creo que el sistema de cupos, el sistema de cosas equilibradas es el más apropiado y es lo que se viene aplicando. Se está hablando más que nada de los monopolios de algunos productos de tocador, de limpieza, la lista es larguísima, ¿no? Y algunas marcas que ya las tiene un importador y no... Sí, no tiene mucho sentido que se pague varias veces lo que vale en la frontera una pasta de dientes, por ejemplo. Se ha dicho hasta el cansancio. Bueno, en eso creo que se está trabajando para cambiar esa realidad. Senador, usted habló de que en las zonas francas, por ejemplo, o en otras grandes empresas que se han instalado en el país, se les da todo, seguridad, hasta seguridad sindical. Con respecto a las zonas francas, ¿habría que gravar de alguna forma o de forma distinta a las empresas que llegan? Yo pienso que hay que generar condiciones para que las empresas vengan. Ahora, tenemos que ser justos también con nuestras empresas. Si tenemos que conceder tanta cosa para que venga alguien de afuera, tal vez generamos más puestos de trabajo dándole oxígeno a nuestras empresas. Yo dije a modo de ejemplo un día, si le diéramos, por decir algo, al sector lechero, la cuarta parte de lo que hemos invertido o lo que ha puesto el Estado uruguayo para que venga determinada empresa al país, tal vez se generarían muchos más puestos de trabajo, tal vez se arraigaría mucho más gente en el medio rural, tal vez el efecto social sería mucho más positivo que lo que se genera de la otra forma. Hay que analizar las distintas realidades. Las zonas francas a veces son una necesidad para que se instale alguna empresa, pero todo tiene que tener la justa medida. Yo pienso que la zona franca es una herramienta para desarrollar zonas del país donde si no hay puestos de trabajo, si no hay forma de que el sector privado se instale. Una zona franca tal vez
en Rivera, en Paysandú o en Artigas, tal vez tenga efectos mucho más importantes y buscando lo deseado que una zona franca en pleno borlero como hay. Es decir, me parece que hay que usarla como una herramienta de desarrollo y no solamente como un beneficio para que cierre la ecuación de la empresa que viene. ¿Qué apoyo directo concedería, o indirecto también, a las pequeñas y medianas empresas nacionales que son el motor de la economía? Bueno, nosotros elaboramos un documento que entregamos a las autoridades económicas y yo personalmente al presidente de la República con 22 puntos que buscaba justamente darle el oxígeno a esas empresas, exonerarlas de tributos progresivamente, es decir, que cuando arrancan no tengan que sufrir el peso del Estado y muchas veces cerrar antes del año o los 2 años porque no pueden bancar, darle las condiciones para que puedan tener algún empleado más sin aportes o sin el peso que eso significa, sin el problema que significa, darle, digamos, aquellos estímulos desde el Estado que les pueda hacer caminar en los primeros tiempos hasta que estén firmes en su negocio o en su rubro. Nosotros pensamos que hay forma de bancar esto revisando ese gasto tributario del 7% del PBI que tiene el Uruguay, que es excesivo comparado con el mundo, y que se puede de esa forma exonerar a esas micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan caminar por sí mismas. Hay muchas medidas, eran 20 y pico de medidas, creemos que es imprescindible atender a eso porque son, como dije acá, los grandes generadores de puestos de trabajo en el sector privado. Me dicen que es la última pregunta y respetamos que sea la última pregunta. Usted decía en parte de su exposición, hablaba de la muy buena votación de Cabildo Abierto en el 2019. Está entre el público Óscar Botinelli, uno de los más prestigiosos titulares de las empresas de encuestas. ¿Cómo ve lo que parecen reflejar todas que es una caída de Cabildo de cara al 27 de octubre? Sí, a esta altura del año 19 había encuestas que nos daban bastante mal también. Yo pienso que Cabildo está ahora en un proceso de crecimiento que va a crecer muy por encima de los guarismos que se han mostrado en algunas encuestas recientemente. Nosotros estamos recién llegando con nuestro mensaje a todos los rincones del país. Hay propuestas que Cabildo enarbola, digamos, en solitario, cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de políticas de drogas, cuando hablamos de nacimientos en el Uruguay, cuando hablamos de seguridad pública, cuando hablamos de una serie de temas que son cruciales para la gente. Nosotros muchas veces lo hacemos en solitario y esto nos hace alentar la expectativa de que mucha gente se va a ir sumando. Las últimas semanas, estas 3 semanas y pico que quedan hasta la elección, son decisivas para que muchísima gente termine de decidir, valga la redundancia, de decidir su voto. Estamos convencidos de que vamos a crecer comparado con lo que hoy marcan algunas encuestas y vamos a ser decisivos en el aporte que vamos a dar para tratar de que la coalición republicana tenga la fortaleza que necesita tener para poder salir triunfante en noviembre de este año. Senador Manini Ríos, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del general Guido Manini Ríos. Los esperamos el próximo almuerzo, 8 de octubre, Yamandú Orsi, y 22 de octubre, Álvaro Delgado.